Muy bien, queridos hermanos, bienvenidos a la reunión de enseñanza de la Palabra de Dios, a esta segunda parte de la reunión, una vez haber participado de la cena. Hoy, como todos los domingos, continuamos con el estudio de Romanos. Esta epístola, que es una epístola realmente, muchos dicen que es la perla de oro, ¿no?, de las epístolas. Otros dicen que es la perla de oro del Nuevo Testamento. Pero claro está que vemos el poder de Dios manifestándose a través del apóstol, plasmando o habiendo quedado plasmada la Escritura para nuestra confrontación, para nuestro meditar, para nuestro reflexionar, para nuestro actuar y para prepararnos, ¿no? Como cantábamos, como se hablaba en la reflexión, el Señor pronto nos viene a buscar y tenemos que estar preparados. Pero también anoche, mientras meditaba, contemplaba la inmensidad del amor de Dios y de cómo Él realmente nos muestra cada día que es soberano, que es todopoderoso. Por eso es el único Dios vivo y verdadero. ¿Cuánto tiempo oró el apóstol Pablo para poder visitar a los hermanos en Roma, no? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto anhelaba? Y llegó a Roma, pero no tal vez como él se hubiese imaginado, ¿no? Como él hubiese querido. Llegó en calidad de prisionero. Y bueno, y todo lo demás, todo lo que implica, ¿no? Y todo lo que podemos contemplar en ese tiempo que él estuvo prisionero, las epístolas que escribió y toda esta historia maravillosa que nos sirve para edificación, que nos sirve para, vuelvo a decir, para reflexionar. Y una de esas epístolas, de todas las epístolas que él escribió, no hablo solo de las epístolas de la cárcel que se llaman, sino de las epístolas que él escribió Romano. Creo que Romano, todo cristiano la tendría que haber leído, la tendríamos que haber leído varias veces esta epístola, hermano. Porque realmente muestra la pecaminosidad del ser humano, pero también muestra el poder salvífico, el poder de Dios para salvar, para perdonar. Y no solo eso, encontramos, como dije también el domingo pasado, doctrina. ¿Sí? Encontramos doctrina aquí. Y si nos ponemos a hablar así en términos generales de esta epístola, estaríamos realmente muchas horas. Así que no nos vamos a deslizar demasiado y vamos a ir al tema. Señor, te rogamos, Padre. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a estar atentos a tu voz, a leer tu palabra, que podamos realmente lo que estemos leyendo entenderlo con la ayuda de tu Espíritu Santo. Señor, que podamos absorber tu palabra, tu enseñanza en esta mañana en su totalidad. Que no sea solo un conocimiento para que esté guardado en nuestro ser, en nuestros corazones, sino que sea un conocimiento que lo podamos transformar en sabiduría, llevándolo a la práctica en nuestras vidas. Gracias por bendecirnos. Ayúdanos a recibir esta bendición, a ser obedientes, mansos, para recibir esta bendición, para ser transformados y para ser de bendición para nuestras familias, pero también para tu iglesia donde tú nos has puesto a servirte. Ayúdanos, Señor. Háblanos. Ministranos, Padre. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Hermanos queridos, vamos a leer desde el comienzo del capítulo 4. El ejemplo de Abraham, dice el título. Versículo 1 del capítulo 4. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuente el salario como gracia,
sino como deuda, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Verso 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que estuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Verso 13 y 14 que desarrollamos el domingo pasado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Versos 15 y 16. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Muy bien, queridos hermanos, podemos ver y podemos hacer un análisis de que la ley produce la ira de Dios, no su bendición. La ley condena a aquellos que dejan de guardar sus mandamientos en forma exhaustiva, de una manera perfecta y continua. ¿Sí? Porque nadie puede hacerlo, humanamente hablando, nadie puede hacerlo de querer guardar, obedecer la ley sin incurrir en el quebrantamiento de alguno de los mandatos. Entonces, hermanos, es imposible estar bajo la ley sin maldición. Qué duras palabras, ¿no? Pero, hermanos, también hemos leído y hemos hablado en estos últimos tiempos de que donde no hay ley tampoco hay transgresión. ¿Por qué? Porque no hay una ley conocida que sea violada o que sea transgredida, ¿no? Ahora, pensaba ayer, creo que es como que pareciera que Pablo quiere decir una cosa y si lo leemos así de simple vista nos comemos, nos tragamos como que es una idea la que Pablo expresa, pero en realidad tenemos que leer atentamente las Escrituras, porque no es que Pablo dice que donde no hay ley no hay pecado. Hermanos, hay un determinado acto de una persona puede ser malo también cuando tal vez no hay ley contra él, ¿no? Fíjense ustedes que es distinto cuando hay un cartel, vamos por la ruta, ¿no? Hay un cartel que dice, qué sé yo, mínima 60 kilómetros por hora. Y ahí transgredimos esa ley, bueno, hay algo escrito, pero de pronto hay cosas que no están escritas, pero que nosotros, como Dios ha puesto la ley en nuestro corazón, sabemos que está mal. Pero no quiero irme tanto por la tangente. Quiero volver al tema del pueblo de Israel. Ellos, fíjense que más de una vez dijimos que se sentían orgullosos, que se sentían superiores a los demás por haber recibido la ley. Fíjense que ellos pensaban que habían heredado bendición al poseer la ley. Pero si analizamos así de una forma profunda y detallista, vemos que ellos lo que heredaron realmente
fue transgresión. Porque Dios les dio la ley para que el pecado pudiera ser visto por ellos en toda su pecaminosidad o en toda su dimensión, porque es lo que hace la ley. Fíjense, no quiero hablar tanto yo, quiero que vayamos a las Escrituras. Romanos, por favor, capítulo 5, versículo 13. Romanos 5:13. Dice así: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. ¿Por qué dice esto? Porque si vamos a las Escrituras sabemos claramente, tenemos el ejemplo de Adán, ¿no es cierto? Que pecó y afectó su pecado a toda la raza humana. Quiero leerla en otra traducción, a este versículo 13, dice: es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley para violar. Estamos en Romano, pero vayamos ahora al capítulo 7, por favor. Romanos 7, verso 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. La otra traducción lo expresa así, dice: pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Vemos que el pecado es como que utiliza los requisitos específicos de la ley como una forma operativa, ¿sí?, para lanzar, podemos decir así, sus incursiones destructivas en una persona. Es decir, en otras palabras, para traducirlo en castellano, diría un amigo mío, la naturaleza rebelde del ser humano, al ser confrontada por la ley de Dios, hoy podríamos decir por la palabra de Dios, ¿qué pasa? La naturaleza humana es seducida. Es seducida. Ya que el ser humano, por la naturaleza que somos, que hemos heredado pecaminosa, consideramos más atractivas las cosas prohibidas. Ahora han visto el ejemplo de un niño, por ejemplo, ¿no?, que ya empieza a caminar, empieza a andar, y el niño sabe cuando va a hacer una travesura. Y la mayoría pone esa cara de picarito, ¿o no, Lili, vos que sos abuela? ¿Ah? Pone esa cara de picarito. Y saben que van a hacer algo malo, que han hecho algo malo, ¿no? Es parte de la naturaleza nuestra, de la naturaleza humana. Pero hemos leído también la expresión de que el pecado estaba muerto. Y en realidad no es que el pecado estaba sin vida o que era inexistente. ¿Saben cómo podemos decir? Que estaba adormecido. Romanos 5. Versículos 12 y 13. Romanos 5, 2 y 13 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. En otras palabras, la Escritura dice que es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta, como leímos recién, como pecado, porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir, dice la Nueva Traducción Viviente. Hermanos queridos,
Amados en el Señor, vamos a continuar, vamos a seguir avanzando, pero vamos a leer el versículo 16. Claro, versículo en cuestión. El Romano 4, el versículo 16. Disculpen ustedes que yo por ahí me olvido que todavía no ven mis pensamientos, mis ideas. Romano 4, 16. Así que la promesa se recibe por medio de la fe. ¿Qué promesa? ¿Qué promesa? Se recibe por medio de la fe. Y dice que es un regalo inmerecido. Y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. La Reina Valera lo dice así: por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham. No sé por qué estos días me gusta hablar poco y que hable la palabra de Dios. Gálatas, capítulo 3, verso 7. Lo expresa claramente. Mis palabras humanas estarían de más en este caso, porque Gálatas 3, 7 lo dice claramente. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Clarito y conciso. Así que los verdaderos hijos de Abraham, dice otra traducción, son los que ponen su fe en Dios. Es decir, todos. No solo los circuncidados o solo el pueblo hebreo, sino también los gentiles que ponen la fe o que hemos puesto la fe en Dios. Eso es muy importante, porque por allí no se explica claramente, no explicamos claramente. Y está todo en la palabra de Dios. Cuando se enseñó en algún momento hermenéutica, veíamos que la Biblia se interpreta a sí misma. Por eso es muy importante leerla, conocerla, tener dominio de ella, tener conocimiento de ella, ejercitar la memoria con ella, para que la misma palabra de Dios por allí nos ayude a evacuar alguna duda, algo que no queda claro. Cuando vamos a las concordancias o a los versículos paralelos podemos entender. Entonces, hermanos queridos, por decir así, nuestro Padre en la fe, Abraham, no es tan solo para los israelitas, sino también para nosotros los gentiles. Porque claramente Pablo lo explica así en varias oportunidades, que Abraham agradó a Dios solo por la fe. Agradó solo por la fe. Y lo hemos leído en varios versículos del Antiguo Testamento, el obrar de Abraham y su fe realmente hacia Jehová, ¿no? Hermanos, confiados en que Él, nuestro Señor, nos perdona todos nuestros pecados, debemos tener una vida santa, una vida que agrade al Señor, una vida que glorifique su nombre, una vida que desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, tiene una vida que agrade al Señor Jesucristo. Y cada día procurar estar, permanecer en el centro de su voluntad, para que así podamos hacer su voluntad, valga la redundancia, pero también, hermanos queridos, ser un buen testimonio para aquellos que tal vez son creyentes y están débiles en la fe, y algunos que no son creyentes, para que puedan creer verdaderamente en el Señor. Toda persona un día le debe creer a Dios, que todos somos pecadores. Pero también nosotros como creyentes debemos cada día creerle a Dios por medio de su palabra. Debemos ser propiamente creyentes, debemos creerle, porque su palabra es absolutamente confiable. La palabra de Dios es segura y sabemos que en esta dispensación y en estos tiempos Él nos habla por medio de su palabra. Voy a leer algunos versículos medio rápidamente. Mateo 5:18, el que pueda seguirme,
Le agradecería el que no anote y después lo lee en su casa. Mateo 5:18 dice: de cierto os digo que todo lo que atéis... ¿Este será? Me parece. Mateo 5. Sí, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. La otra traducción dice así: les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. ¿Por qué este versículo? Vamos a Lucas 21:33, porque me parece que lo anoté mal a ese versículo. Yo tengo, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo esto se haya cumplido. Eso dice Mateo 5:18. Amén, amén. Mi Biblia va a saber de dónde. Gracias, hermana. Ese es el versículo que quería leer, Mateo 5:18. ¿Lo puede leer de nuevo, por favor? Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Amén. Lucas 21:33 dice lo siguiente: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y segunda de Pedro 1:19. Segunda de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hermanos queridos, simplemente quería leer estos versículos para que entendamos y realmente quede bien claro en nuestra mente de que la palabra de Dios es la máxima autoridad. Vuelvo a repetir, Dios nos habla por medio de ella. Y cualquier cosa que leamos sobre cualquier tema o situación o enseñanza o advertencia o exhortación o doctrina en las Escrituras, la debemos creer porque es palabra de Dios. No debemos dudar. Y no solo eso, que debemos creerla y no dudar, sino que debemos obedecerla. Obedecerla y darle gracias a Dios por el privilegio que tenemos de vivir, de habitar en la tierra en esta era, en este tiempo, y poder tener toda la palabra de Dios, todo el canon bíblico, toda la palabra de Dios completa. Hermanos, ¿por qué somos salvados? ¿O por qué somos salvos? Por gracia, por regalo de Dios. Había un hermano un tiempo aquí en la iglesia que tenía una forma muy particular de predicar y le decía a las personas: ¿qué hizo usted para ser salvo? Las personas quedaban: ¿qué hizo usted para ser salvo? Y claro, y por ahí algunas personas, incluso creyentes, los ponían a apuro. No hicimos nada, todo lo hizo el Señor Jesucristo. Solo lo único que tuvimos que hacer es creer y arrepentirnos. Ahora tenemos una gran tarea, hermanos queridos. Y al ser salvados por gracia, Hechos 2:21, varios versículos tenemos para leer, ya estamos en la recta final, Hechos 2:21. Fíjense, no es mucho lo que tiene que hacer una persona para proceder al arrepentimiento y obtener la salvación como regalo de Dios. Hechos 2:21 dice: y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Por qué? Porque en Romanos 5:18 el Señor nos dice así, que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y volvemos a decir esta frase que pareciera tal vez para el mundo insignificante, Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.
¿Por qué? Porque nuestro amado Dios, nuestro amado Padre, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 4. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Tito 2:11. ¿Y qué nos enseña el Señor? Porque nos salvó, nos rescató, nos redimió, pero ¿qué nos enseña? Nos enseña que debemos renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, para que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Tito capítulo 2, versículo 12. Hermanos, voy a explicarlo un poquito a Tito 2:12. Tito capítulo 2, verso 12, enseñándonos que renunciando, allí ese renunciar se puede traducir como negar, ¿sí? Debemos negarnos a la impiedad, a los deseos mundanos, o sea, a los deseos de este sistema, a los deseos de este sistema terrenal, ¿no es cierto?, mundano propiamente dicho. Dice el apóstol que debemos vivir en este siglo o en este tiempo que vivimos sobria. Fíjense, esta palabra sobria se puede traducir como que debemos vivir cabalmente o en forma moderada, es decir, tener dominio propio, tener control propio de uno. Pero también dice que debemos vivir en una forma justa. Se puede decir que en una forma equitativa, en una forma coherente. Como hijos de Dios tenemos el Espíritu Santo y sabemos que tenemos que ser coherentes en nuestros actos, en nuestras decisiones, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar. Tenemos que tener cordura, ¿sí? Y también dice que debemos vivir piadosamente. Debemos vivir piadosamente. Es decir, que debemos ser reverentes ante Dios y también ante nuestro prójimo. Tenemos un Dios piadoso, que ha sido piadoso y que es piadoso cada día con nosotros, y como ejemplo de enseñanza de nuestro Padre, también lo debemos ser con los demás. Hermanos queridos, ahora sí vamos a la recta final. Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Recordemos lo que dijimos recién, que el Señor pronto lleva su iglesia. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, que cada día lo podamos vivir pensando y entendiendo de que puede ser el último día en la tierra. Y que tenemos que estar más que seguros de que somos salvos, que somos hijos de Dios. Y que no solo eso, sino que tenemos seres amados, tenemos familiares, tenemos amigos que tal vez están sin Cristo en sus vidas y están perdidos como lo estábamos nosotros. No perdamos el tiempo. Sigamos orando, pero también predicando. Y nosotros los creyentes tenemos primera de los Tesalonicenses 4:18, tenemos una gran comisión allí para practicar entre nosotros. Primera de los Tesalonicenses 4:18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Con estas palabras. ¿Y cuáles son esas palabras con las que nos tenemos que alentar los creyentes? Léalo después en su casa, desde el versículo 13 hasta el final. Porque habla de la venida del Señor, habla del arrebatamiento de la iglesia. Hermanos, nos debemos alentar entre los creyentes, no solo cuando tenemos problemas, en todo momento.
Muchas veces tenemos dificultades, tenemos enfermedades y nos debemos alentar, hermanos, alentar de que lo que vivimos aquí en la tierra no es comparable con la gloria venidera que nos espera a nosotros. Nos despedimos. Romanos 1:17. No dejemos de cumplir con la gran comisión, predicar, porque dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y allí nomás, no lo busquen, Gálatas 3:11 dice que es por medio de la fe que el justo tiene vida. Y esa vida es vida eterna. Amados hermanos en el Señor, querida iglesia de Mirador del Lago y toda persona que por medio del canal de YouTube de la iglesia escucha estas enseñanzas, hermanos, meditemos después en nuestros hogares, hoy, mañana, cuando podamos, no dejemos pasar demasiado tiempo, meditemos en estos versículos. Meditemos en estos versículos. El tiempo lo apremia. Como hijos de Dios debemos estar preparados, no solo en tener conocimiento, no solo en estar sirviendo, no solo en tener una vida de obediencia, que así debe ser, sino también, hermanos queridos, orando y predicando y viviendo a Cristo ante nuestros familiares. Creo que todos o la mayoría de los que estamos aquí tenemos familiares que aún no se han reconciliado con Dios. Oremos también para que el Señor ponga esas personas, tal vez que le digan lo mismo que le dijimos nosotros, pero que al no ser sus familiares, el Señor los use para que crean, para que se arrepientan y para que sean salvos. Me gustaría que terminemos este tiempo con 2 oraciones. Le voy a pedir a 2 hermanos que oren y damos gracias al Señor por esta enseñanza y que nos ayude a pensar seriamente en ella, con responsabilidad y tomar decisiones si las tuviéramos que tomar. Que el Señor les bendiga. Buen domingo. Le pido ¿me recuerdo su nombre, hermano? A Daniel y a Michael, se pueden terminar con 2 oraciones, por favor. Antes de orar quisiera leer 2 versículos solamente respecto a todo lo que hemos escuchado. Romanos 4, los 2 últimos versículos. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos que Él que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Padre eterno, gracias por esta verdad, gracias por tu palabra, Señor, es verdad. Y gracias por todo lo escuchado en esta mañana, en relación a la fe, en relación a la persona del Señor Jesús y en relación a cada uno de nosotros. Padre eterno, que podamos mantener tu palabra, tus enseñanzas en cada uno de nuestros corazones. Que podamos vivir una vida digna, una vida, Señor, que agrade tu persona. Que podamos tener un espíritu alegre y contento, alimentado, Señor, por el Espíritu Santo tuyo. Que en cada día, Señor, nos da la fuerza, nos da el gozo, nos da la alegría de vivir, sabiendo que ya no somos nosotros en nuestras vidas, sino que eres tú que vives, Señor, con cada uno de nosotros. Gracias porque un día te hemos conocido. Y gracias porque un día tú has venido a vivir, Señor, en cada uno de nuestros corazones. Que esta alegría, que este gozo de la salvación, lo podamos, Señor, explicar también a los demás, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros corazones. Señor, que esto que hemos escuchado sea de bendición para cada uno de nosotros y podamos levantar, Señor, nuestra puntería espiritual,
podamos elevar, Señor, nuestro conocimiento de ti y podamos conocerte, Señor, cada día más. Bendice tu palabra en cada uno de nuestros corazones y en nuestro espíritu. Todo esto lo pedimos y te lo agradecemos, sabiendo que hablamos con un Dios que vive y vive para siempre. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Padre eterno, seguimos delante de tu presencia y te queremos pedir que estas palabras nos acompañen, Señor, no solamente hoy domingo en nuestros hogares, sino durante toda la semana, Padre eterno. Todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos cantado delante de tu presencia, cada oración que hemos hecho, la hemos hecho para tu gloria, Señor amado. Que tu palabra, Señor, esté viva día a día en nosotros, la mantengamos viva, encendamos nuevamente ese fuego cada mañana, cada tarde, Señor, de recordar estas palabras, de recordar tu palabra, de ponernos delante de tu presencia, Señor. Bendice lo que queda de este día y acompáñanos de regreso a nuestros hogares, Señor amado. Que tu mano, Señor, de misericordia esté cuidando nuestros pasos, Señor amado, de todo lo que pueda venirnos en este día, en esta semana, Señor. Guárdanos de la mano del perverso y del violento, guárdanos de la influencia del enemigo, que rápidamente quiere borrar de nuestra mente esta enseñanza y ocuparla con preocupaciones mundanas, con cosas de la economía, con cosas de la salud, cuando solamente, como el Señor Jesús le decía a Marta, solamente una cosa es necesaria, y es que estemos como María postrados delante de tus pies, Señor amado, esperando, clamando por nuestros familiares, por nuestros amigos, por nuestros vecinos, Señor, pero confiados plenamente en que vamos a estar delante de tu presencia cuando venga. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria y la honra. Acompáñanos, Señor, a los que tienen que volver a sus casas en auto, a los que tienen que volver en colectivo, Señor amado. Cuida nuestros pasos de regreso a nuestros hogares, cuida nuestro hogar mientras no estemos, Señor amado, y que sean lugares de refugio para el necesitado en nuestros hogares, que puedan, cualquiera que entre en nuestros hogares, Señor, al nosotros llevar tu palabra a nuestra casa, a nuestros hijos, que cualquiera que entre pueda sentir que tu presencia vive en los hijos de Dios. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén.